Estoy trabajando en el marco de mis investigaciones en el CONICET, el pensamiento de Michel Foucault, y este trabajo que les voy a presentar ahora es parte de un trabajo mayor que fui invitada por el grupo de trabajo de Edgardo Castro, por Marcelo Antonelli, justamente a trabajar la dinámica entre genealogías del deseo y éticas del placer, tratando de reconstruir un debate que es bastante crucial al pensamiento contemporáneo, que es el debate entre Foucault y Deleuze, acerca de la centralidad de estas categorías. eh, que no voy a trabajar en la exposición que voy a hacer ahora, que está centrada justamente en el proyecto genealógico Foucaultiano acerca del sujeto de deseo occidental, pero que después podemos restituir en las preguntas si les interesa, porque es un debate bastante interesante y los puntos ahí de cercanía y de diferencia respecto de Lacan, la interpretación del lugar del deseo, las teorías justamente y el lugar que en cada uno de los dos ocupa el poder, y justamente, bueno, cómo desde allí se cifra una posibilidad de transformación a partir de estas categorías. La súbita partida de Foucault dejó inconclusa la publicación de varias de sus investigaciones. Una de ellas es la que tuvo como objeto un estudio genealógico del sujeto de deseo occidental, mencionado en muchas oportunidades y presentado como proyecto in toto en el comienzo del volumen 2 de su serie de Historia de la Sexualidad, El uso de los placeres, libro cuyas últimas galeras Foucault revisa durante su internación en Salpêtrière y que Gallimard publica días después de su muerte en 1984. En una separata anexada a este libro, Foucault anticipa que el proyecto de una genealogía del sujeto de deseo occidental se sitúa en un periodo histórico laxo que va desde la antigüedad clásica hasta los primeros siglos del cristianismo y se organiza articulando el análisis de distintos bloques de problemas. El uso de los placeres se aboca a las maneras con las cuales en el siglo V a.C. la cultura griega clásica problematiza la actividad sexual a través de sus médicos y de sus filósofos. El cuidado de sí se consagra a una problematización en los textos griegos y latinos del siglo I y II de nuestra era. Y por último, las confesiones de la carne refiere a la formación de la doctrina cristiana y de la pastoral de la carne desde el siglo II al V después de Cristo. Las fuentes que conforman el material de su análisis, indica Foucault, se compone de una selección de textos prescriptivos, es decir, textos que sea cual fuere su forma, discursos, diálogos, tratados, preceptos, instructivos, cartas, documentos, tienen como objetivo principal elaborar, formular e implementar reglas de conducta que buscan regular el comportamiento sexual de los individuos. Este proyecto, que solo recientemente fue posible reunir en su conjunto, gracias a la publicación del tomo 4 de esta serie, cuyo manuscrito fue sin embargo depositado en Gallimard en 1980 por Foucault, antes de escribir, siguiendo el consejo de su amigo, el historiador Paul Bain, el tomo 2 y el tomo 3 de la historia de la sexualidad. Y también se puede conocer ahora gracias a la edición de los cursos de la sexualité y el discurso de la sexualidad que Foucault imparte en 1964 y en 1969. Así, este proyecto nos revela hoy dos cuestiones importantes para la economía interna del pensamiento del autor. La primera, que el interés alrededor de la sexualidad atraviesa al menos 30 años de escritura Foucaultiana, con lo cual, si bien tradicionalmente ha sido considerado como inaugural el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, La voluntad de saber, que se publica en 1976, es ahora necesario retroceder al 64 y situar allí, como indica Edgardo Castro, el año cero de una inquietud investigativa que constituye un proyecto nodal en su obra. La segunda, que si bien es cierto que en 1976 la historia de la sexualidad comporta la historización y formulación de una analítica de poder específica vinculada a la modernidad, hoy sabemos que desde 1980, en el marco de los cursos del gobierno de los vivos y subjetividad y verdad, el proyecto Foucaultiano de una historia de la sexualidad fue tomando la forma de una genealogía del sujeto de deseo, tal vez como derivada o paralela de proyectos más vastos todavía, como ser el de la genealogía del sujeto, como plantea, por ejemplo, en las conferencias de Dartmouth en 1980,
o el de la genealogía de la ética, como expresa en 1983 en las entrevistas con Dreyfus y Rabinov. La genealogía del hombre de deseo, o mejor dicho, de los saberes y prácticas mediante los cuales el hombre occidental fue conducido a reconocerse como sujeto de deseo, responde entonces a una limitante que Foucault fue encontrando dentro de su propia investigación. En efecto, si en la voluntad de saber la ciencia sexualis permitía indagar los diversos dispositivos de la analítica de poder que desde el siglo XIX tienen como foco específico la elaboración jurídica y subjetiva del sujeto moderno como sujeto y sujetado a la sexualidad, asumiendo que el deseo es la clave secreta de una voluntad de saber que paradójicamente no hace sino hablar del sexo, Foucault advierte que, probablemente aislado por su método de análisis, el deseo corre el riesgo de quedar afuera de una indagación histórico-crítica y devenir objeto de una nueva apología. Este diagnóstico crítico respecto de sus hipótesis de trabajo hace eco de la inquietud que le suscita a sí mismo el tratamiento de esta problemática en los debates de su propio tiempo. Convocado por los más diversos lenguajes, incluso los filosóficos y críticos, el deseo parece gozar de un estatuto ontológico que nadie cuestiona. Sin embargo, la analítica de la sexualidad había querido demostrar que desde la modernidad el deseo es una pieza clave para la captación gubernamental del sujeto, es decir, para los mecanismos dispuestos a delimitar su jurisdicción y a fomentar su producción de subjetividad. Incitado a través de diversos dispositivos jurídicos y normativos, disciplinarios, securitarios y biopolíticos, el deseo demuestra tener efectivamente un rol fundamental en un campo de experiencias disímiles. No solo rige la ley y la voz del homosexualismo moderno, sino que devela la imagen inconsciente de su falta. También comanda, como lo muestran los análisis que ocupan los cursos de Foucault entre el 76 y el 79, la proliferación de consumos y emprendimientos del Homo economicus neoliberal actual. Y, de un modo alarmante a ojos de Foucault, puesto que implica el propio campo crítico filosófico, el deseo también es embanderado por los discursos de liberación que cifran en su despliegue una transformación subjetiva y social posible. Estos discursos, que Foucault considera peligrosamente funcionales a la reproducción de las lógicas liberales y neoliberales contemporáneas, no solo le dan la razón respecto de la centralidad que el deseo ha tenido en la tarea de convalidar a nivel omnes y singulatim, tanto el léxico específico como la dirección de conductas necesaria para la estrategia normalizadora de la nueva gubernamentalidad moderna, sino que su naturalización en el campo de las luchas de resistencia exige ponerlo a prueba en su historicidad específica. Se comprende entonces que sobre el final del curso del 80, Subjetividad y Verdad, Foucault señala al deseo como una suerte de trascendental histórico, es decir, una noción que atraviesa la profundidad del tiempo y que permite articular en su nombre problemas específicos en contextos de diversa índole, y que en consecuencia necesita interpelar críticamente sus codificaciones jurídicas y normativas a través de una historización de los diversos focos de experiencia que hacen a sus juegos de verdad, a fin de reavivar una factibilidad ética y política que se deslinde de su inercia. El deseo así es la prueba de evidencia que abre paso a la indagación genealógica que moviliza su propia puesta en cuestión. ¿Qué pasa con el deseo antes de la modernidad? ¿También se hallaba dispuesto a nombrar una verdad del sujeto en relación a la sexualidad o se hallaba vinculado a otro tipo de experiencia? En efecto, si con la modernidad la sexualidad devino el cuerpo del deseo, es importante escarbar primero este zócalo hermenéutico para desarticular la ligación entre sus términos. Entonces, primero, el sujeto de la sexualidad. En los análisis de 1976 correspondientes a las problematizaciones del volumen 1 de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber, Foucault sitúa la emergencia del homosexualis en la modernidad, periodo laxo que abarca desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX y que traza, según su expresión, el umbral de inteligibilidad de las lógicas que aún rigen sobre nuestro presente.
La sexualidad, en este sentido, es parte de los objetos de conocimiento que movilizan los saberes de las ciencias humanas y enhebran los discursos dispuestos a consolidar una captación empírico trascendental del hombre en las epistemes modernas. La ciencia sexualis define las condiciones empíricas que circunscriben el abanico de experiencias concernientes a las sexualidades, circunscribiéndolas al campo disciplinario y normativo de un saber del sexo que elabora su código de veridicción basando su régimen de saber en la encriptación de un deseo que oficia como ley trascendente. El saber del sexo dice la verdad acerca de lo que somos, señala Foucault, esa verdad profundamente guardada de la que creemos tener una conciencia inmediata. En efecto, como ya anticipaba en 1964, somos sujetos de y sujetados a la sexualidad. Ella brinda jurisdicción a nuestra subjetividad y da forma a nuestra identidad. Y para ello, cierta idea de deseo, situada como dimensión central y permanente del sujeto, deviene, al decir de Daniele Lorenzini, su condición de posibilidad. El sujeto moderno no solo entonces es un sujeto de la sexualidad, sino que se vive a sí mismo como un sujeto deseante, y dicha relación de interna veridicción se verifica a nivel externo por su permanente voluntad de saber acerca del sexo, confirmando la captación que el deseo permite a nivel de la subjetividad. De esta manera, vigilado por las censuras victorianas y alentado por las utopías transgresivas, tema que Foucault especialmente trabaja en el curso del 64, batallando justamente la propuesta de Marcuse, el deseo es un a priori del homosexualis, el deseo, perdón, como a priori del homosexuales, denuncia ser objeto de una opresión que Foucault busca interpelar críticamente, ya que sofocado por la represión, la hipótesis Reich, o luchando por su liberación, la conocida hipótesis Nietzsche para Foucault, el sujeto de sexualidad como sujeto deseante convalida los términos soberanistas de una relación jurídica con el sujeto que parece solo capaz de asir al poder desde su cara externa. Sin embargo, sabido es que para Foucault el poder es mucho más que un estado de dominación, ley represiva o fuerza beligerante soberana. El poder, vinculado a los cuerpos, circula, produce, intensifica, reenlaza, resiste, muta, solicitando de parte del sujeto una actividad que sobrepasa positivamente los cánones de lo prohibido y de lo admitido. En la modernidad específicamente, el poder se halla direccionado hacia la vida. Como Foucault explica desde estudios anteriores, a partir del siglo XVIII y a través de discursos y prácticas de medicina social ligados al auge del capitalismo, el poder se dirige a investir un cierto número de aspectos fundamentales de la vida de los individuos: la salud, la alimentación, las disciplinas del cuerpo y la sexualidad. Surge una nueva forma de poder que ya no tiene como objetivo la decisión soberana de dar muerte a sus súbditos, sino hacer vivir y arrojar a la muerte a los individuos a través de la gestión biológica y estadística de sus poblaciones, de modo tal que ya no se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un campo de valor y utilidad. Esta torsión hacia la vida es fundamental para comprender el alcance del nuevo modelo de poder que identifica Foucault en la modernidad, un poder que implica la sexualidad. En efecto, si la cuestión de la vida devino el centro de la ocupación económica y política liberal moderna, es porque puede ser administrada, fortalecida, multiplicada y regulada por una gubernamentalidad que incide a nivel general en las poblaciones y a nivel singular en el individuo. El sexo es una pieza clave en dicha tarea, ya que brinda acceso tanto a la vida del cuerpo como a la vida de la especie. Por eso, su lugar será, según Foucault, el de una bisagra entre las dos modalidades del poder gubernamental: el de las disciplinas que docilizan anatomopolíticamente los cuerpos de los individuos y las normas que regulan estadísticamente las poblaciones, definiendo un campo de problemas específicos a nivel social y político vinculados al interés de conducir el desarrollo de las tecnologías modernas sobre la vida.
buscando introducir un desplazamiento respecto del discurso filosófico jurídico de la modernidad y su insistencia en un prisma soberanista tendiente a explicar contrafácticamente, en términos de regla y prohibición, la nueva especificidad de las relaciones de poder, Foucault advierte que la sexualidad es el paradigma que hace posible elaborar tanto un dispositivo de saber como una analítica de poder, de modo opuesto al de la simbólica de la sangre. En este desplazamiento, anticipado como búsqueda desde años anteriores, ¿no? Desde 1970, perdón, Foucault está explorando modelos alternativos para pensar el poder en la modernidad. Foucault va elaborando un modelo capaz de abordar la dinámica específica de las relaciones de poder en la modernidad, insistiendo en que es preciso, lo cito, orientarse hacia una concepción del poder que, al privilegio de la ley, sustituya el punto de vista del objetivo, al privilegio de la prohibición el punto de vista de la eficacia táctica, al privilegio de la soberanía el análisis de un campo múltiple y móvil de relaciones de fuerza donde se producen efectos globales, pero nunca totalmente estables de dominación. Final de cita. El poder moderno, efectivamente, se imbrica en mecanismos más complejos que los que permite concebir el estricto modelo jurídico, tampoco el guerrero, que no llegan a conceptualizar el carácter agonístico de las relaciones de fuerza que hacen a las posibilidades efectivas de resistencia política, tal como mostró sobradamente, por ejemplo, Marcelo Raffín, Luis Blanchino, colegas que conocemos y apreciamos en su trabajo en estas latitudes. En la voluntad de saber, entonces, Foucault desplazará la grilla jurídica y la grilla bélica de análisis del poder para incorporar un modelo estratégico en donde el poder, ya definido como el nombre de una situación estratégica dada, pueda ser analizado en la dinámica relacional, transversal e intensificadora que comporta. Una dinámica compleja que debe su condición de posibilidad a la experiencia de la sexualidad moderna, la cual, vinculada a la norma, al saber, a la vida, a las disciplinas y a las regulaciones, emerge como un foco privilegiado para proponer una analítica propia. Esta se vectoriza a través del dispositivo de sexualidad, ocupada en hacer incidir su arco regulativo y normativo a nivel estructural y funcional, de modo de atravesar, intensificar y desplazar, según estipule la estrategia de gobierno, una pluralidad de acciones de diverso tipo con efectos a nivel de las prácticas, los cuerpos y las subjetividades de los individuos. La sexualidad es entonces asunto de una doble problematización en Foucault, atañe tanto al modelado estratégico de una analítica de poder como a los dispositivos que permitan abordar al poder en el ejercicio mismo de su circulación y en su específica producción de efectos de conducta. Uno de los mecanismos privilegiados por el dispositivo de sexualidad fue hacer del sexo uno de sus secretos más expuestos. Cito a Foucault: lo propio de las sociedades modernas no es que hayan sumido al sexo en las sombras, sino que se hayan abocado a hablar en todo momento de él, haciéndolo valer como el secreto. Final de cita. La proliferación discursiva comandada por este dispositivo de saber y de poder ha sido tal, insiste Foucault, que ha llevado a multiplicar las condenas judiciales de las pequeñas perversiones, anexando la irregularidad sexual a la enfermedad mental, y también definiendo una norma de desarrollo sexual que desde la infancia a la vejez sea capaz de caracterizar todas las desviaciones posibles, organizando controles pedagógicos, curas médicas, fantasías, vocabularios. Esta compulsión a decir todo sobre su sexo, que implica cabalmente al hombre occidental, al menos desde finales del siglo XVII, instala una espera que cifra en este discurso cuidadosamente analítico efectos múltiples de desplazamiento, de intensificación, de reorientación y de modificación sobre el deseo mismo. Esta mutación es decisiva para las hipótesis de análisis de Foucault, puesto que, lo cito, en La voluntad de saber, creando este elemento imaginario que es el sexo, el dispositivo de sexualidad suscitó uno de los principios internos de funcionamiento más esenciales: el deseo del sexo, deseo de tenerlo, deseo de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, de articularlo como discurso, de formularlo como verdad. Final de cita.
El deseo es, tal vez, el punto ciego que precisa este mecanismo general de completa y transparente visibilidad que las disciplinas y las normas gubernamentales infligen sobre nuestros cuerpos. Y es que, en tanto secreto del sexo, el deseo sitúa un fondo de soberanía al interior del sujeto, que ajusta su ley según la necesidad de intensificación que requiere el dispositivo, incitándolo a testimoniar la verdad de su voluntad. El deseo es así la clave de la voluntad de saber del sexo que comanda la ciencia sexualis, el fundamento jurídico que sostiene una veredicción sexual del sujeto, a la que apuntan todas las políticas regulativas del saber, incluso las más transgresivas, puestos que insisten en cifrar allí un motor de liberación, otorgándolo a buscar, encontrar y decir su verdad en todo momento. Esta va a ser una de las piedras de toque de la crítica Foucaultiana y de la separación, ¿no? Con Deleuze y de la crítica a la Escuela de Frankfurt, especialmente a las utopías transgresivas que plantea Marcuse de mano de las utopías sexuales. Si es cierto entonces que en la modernidad la sexualidad deviene el cuerpo del deseo, es porque ésta se constituye como experiencia por la cual el individuo puede acceder a su propia inteligibilidad, enlazando su biología con su historia singular, definiendo adentro suyo un lugar inalienable, allí donde otrora se ubicaba el alma. La sexualidad es el cuerpo que salvaguarda un deseo que parece no tener voz sin ella. La importancia del nacimiento moderno de la sexualidad en relación al lenguaje fue estudiada por Foucault una década antes, de 1976, La voluntad de saber, que es toda la configuración que vengo de sintetizar someramente. Y fue estudiada no solo en el contexto de las palabras y las cosas y del pensamiento del afuera, que son dos textos publicados en el mismo año, en 1966, sino mayormente en su texto dedicado a Georges Bataille, Prefacio a la transgresión, de 1963. Estos escritos evidencian los desplazamientos epistémicos que advierte el arqueólogo de las ciencias humanas modernas. Como es célebremente conocido en Las palabras y las cosas, junto al reconocimiento del giro antropológico kantiano y la consolidación del paradigma representacional que fragua la posibilidad y el límite de las ciencias humanas, son los textos libertinos del Marqués de Sade los que inauguran, a ojos de Foucault, una relación entre sexualidad y lenguaje, donde el deseo aparece como una clave que, aún a expensas de escandalizar, puede ser narrado y escrito si se corren los límites del lenguaje dado para su representación. Iniciando entonces un arco transgresivo y por lo tanto jurídico, a ojos de Foucault, que culmina en el siglo XIX con Freud y su teorización del inconsciente, el lenguaje deviene una vía representacional por la cual la sexualidad produce su voz, dibujando una nueva interioridad significante para el hombre moderno, la de un deseo que, sin este lazo al sexo y a la voz, aparece como desnudo. Foucault dice: Sade no deja de hablar, como ley sin ley del mundo, más que de la desnudez del deseo. Y da un paso más. En Prefacio a la transgresión, hace propias las reflexiones de Bataille sobre el erotismo, la muerte y lo sagrado, y señala que esta desnudez dada al deseo desde el siglo XVIII reafirma el lazo de la sexualidad moderna con la muerte de Dios. Más precisamente, cito: la palabra que hemos dado a la sexualidad es contemporánea por el tiempo y la estructura a aquella por la cual nos anunciamos a nosotros mismos que Dios estaba muerto. En efecto, si la relación entre sexualidad, perdón, final de cita. En efecto, si la relación entre sexualidad y lenguaje, dada la representación, de ahora en más designa nuestro límite y aquello que nos habilita a dibujarnos a nosotros mismos como límite, es porque su emergencia autoriza una nueva profanación sin objeto que permite dirigir ya no hacia una exterioridad, sino hacia adentro del sujeto una experiencia interior y soberana, buscando de modo imposible, claro está, ocupar el vacío ontológico dejado por la muerte de Dios. La sexualidad, así desde mediados del siglo XIX, presta el cuerpo a una ausencia de lo sagrado, que sostiene al deseo
como el secreto interior que como secreto interior que sin embargo nuestra cultura no deja de decir en ningún momento. Llevado al límite de las posibilidades de representación, pero incluido en dicho paradigma, el deseo es el nuevo mysterium tremendum que amerita tanto un culto como una profanación constante. Su halo de oscuridad y de violencia no hará más que reforzar la fuerza transgresiva de su afuera. Por eso será necesario hacer de él la pieza privada y pública de una sospecha y de un foco de acción asiduo que permita trazar una continuidad entre juicio moral y conducta ética, buscando extraerlo de la desnudez del lenguaje, tanto como de la moral que juridifica sus posibilidades de conducta ética. Foucault somete al deseo a la prueba genealógica que implica revisitarlo antes que devenga discurso, primero como experiencia. Desde el siglo XVIII, entonces, sabemos que la sexualidad es la experiencia históricamente singular que brinda el cuerpo y la voz al deseo. Ahora bien, en el curso de 1980, Subjetividad y Verdad, Foucault distingue entre sujeto de sexualidad y sujeto de deseo, para remarcar no solo una diferencia nominativa, sino una discontinuidad histórica entre ambos términos, cuyo hiato está en grado de atender a la pregunta siguiente. ¿A qué otras experiencias se vinculaba el deseo? ¿Cuáles fueron los dispositivos discursivos y no discursivos que le permitieron emerger como un asunto clave del sujeto de sexualidad moderno, abriendo un acceso a su subjetividad y constituyéndose como foco de una analítica de poder específica? La indagación Foucaultiana buscará rastrear fácticamente cuáles fueron las relaciones entre saber, poder y verdad, que forman parte, que forman parte de la arqueología del vínculo moderno entre deseo, palabra y sexualidad, para obtener datos críticos respecto de los mecanismos específicos de poder y del horizonte moral que moviliza la conducción de los comportamientos de los individuos. En este sentido, y a primera vista, el mencionado lazo a la muerte de Dios muestra una reconversión moral evidente entre el deseo moderno y las prácticas convencionales del cristianismo, para la cual dicha interioridad es objeto de un juicio, el que ocurre alrededor de los vaivenes de la voluntad y de la intención que precede al acto virtuoso o pecaminoso. Como veremos, en los últimos capítulos de las Confesiones de la Carne, Foucault señala los textos de Agustín acerca de la virginidad y el matrimonio como marco en el que se constituye el sujeto de deseo, umbral que dará forma a un valor moral que pervive en la modernidad, no solo por su eficacia a la hora de inscribir una nueva forma de subjetividad social y cultural, sino porque suscita la emergencia de un sistema jurídico atento a convalidarla. Este estrecho vínculo entre sujeto de deseo y sujeto de derecho será crucial para el análisis Foucaultiano, tanto en lo que atañe a sus estudios sobre la sexualidad como a su indagación del poder pastoral vinculado a la gubernamentalidad moderna. Un punto cabal en las genealogías Foucaultianas emerge entonces a partir de este foco de experiencia, ya que la problematización del sujeto de deseo le permite producir un cruce con las indagaciones acerca de los mecanismos teológicos y políticos del poder que ocupan sus cursos de 1977 y 1978 y también del 79 y del 80, cuando se aboca a estudiar la dinámica específica del poder, de la conducción y de la crítica en relación a las artes de gobierno y las contraconductas. En este sentido, si la experiencia moderna de la sexualidad consolida una moralización del deseo que fragua una forma particular de sujeto, su genealogización puede contribuir también a una crítica de la subsunción moral que el discurso filosófico jurídico ha hecho de la ética, a fin de reavivar a esta desde un prisma que no sea soberanista. Tomando una distancia explícita respecto de los análisis realizados por Nietzsche a propósito de la moral cristiana y del peso que dicha interpretación mantiene aún hoy en los enfoques filosófico-críticos contemporáneos, en las lecciones del curso de 1980, Subjetividad y Verdad, Foucault interpelará los argumentos nietzscheanos según los cuales el cristianismo, en su resentimiento fundamental hacia la vida, habría hecho de la sexualidad algo oscuro, para problematizar dos cuestiones de crucial importancia. La primera
la insistencia teológica en hacer de esta, la sexualidad, un asunto moral sobre el que se debe echar luz constantemente. La segunda, para interpelar la raigambre histórica previa que hace emerger al deseo como un principio de subjetivación y de objetivación de los actos sexuales. En efecto, Paul Vine le había insistido en la importancia crítica de dar cuenta históricamente de cómo el deseo vinculado a la sexualidad solapa experiencias previas donde ni la sexualidad era el centro de su tema, ni tampoco el deseo el fondo oculto de ella. Era preciso entonces profundizar la genealogía y excavar en la cultura helenística grecolatina y en la Grecia antigua las discontinuidades históricas que hacen a la emergencia del sujeto jurídico de deseo del cristianismo. Porque el comportamiento sexual, las actividades y los placeres que lo conforman van deviniendo objeto de una preocupación moral. ¿Cómo es que se va constituyendo como una preocupación ética, como un deber cívico que incide en las conductas de la vida individual y colectiva? Una preocupación política atraviesa y moviliza las inquietudes Foucaultianas y la genealogía de la relación entre sujeto y deseo avisora un recorrido crítico plausible de posicionar la analítica de la sexualidad como un marco capaz de inteligir las prácticas de poder como resistencia. Tal es el lugar que la conceptualización y la práctica de los placeres, por ejemplo, ocupan en su análisis, conformando una vía de apuesta ética, estética y política de contraconducta respecto del mandato sexo-deseo. Y es que, tal como veremos, si la sexualidad implica una experiencia de relación consigo mismo y con los otros, en la cual se elaboran modos de subjetivación que no implican únicamente una captación moral del sujeto a través del control de su deseo, sino también la posibilidad de producir un desplazamiento estético en el sentido de creativo y singular respecto de lo ya dado, eh, un posicionamiento ético y político tal vez sea posible elaborar con ella. Probablemente, tanto la formulación analítica de sus estrategias de poder como la genealogización de su secreto puedan contribuir a dar pistas críticas para reapropiar entonces, estética y políticamente, una inquietud ética que se asevera parte del proyecto de una ontología crítica del presente, según Foucault lo formula sobre el final de su vida. La propuesta de Foucault es ambiciosa y, como anticipamos, se ubica en el vasto período que va desde la antigüedad clásica hasta los primeros siglos del cristianismo, focalizando los umbrales de experiencia que culminan en la fragua del sujeto de deseo. El del uso de los placeres y del cuidado de sí, que lo llevan a la antigua Grecia para estudiar la dimensión práctica de las cresis afrodisión, y a los textos epicúreos y estoicos para abordar la asquesis y la experiencia de la carne, tal como es tematizada por los padres de la Iglesia y sintetizada por Agustín entre los siglos II y V de nuestra era. En todos los casos, como anticipamos, Foucault basa su análisis en textos prescriptivos de actitudes y conductas, en tanto son operadores con una función, dice él, etopoiética, es decir, que constituyen un vehículo a través del cual los individuos son llamados a interrogarse sobre su propia conducta, a velar sobre ella, a darle forma y a darse forma como sujetos éticos antes de que la dupla sexo-deseo moralice y gobierne todo su horizonte de posibilidad. Voy a ser sintética con estas tres experiencias, pero bueno, son tres epistemes importantes para Foucault. Los análisis presentados en El uso de los placeres, la primera, muestran que en la antigua Grecia no había un discurso de la sexualidad, sino diversas prácticas de afrodisia. Esta noción, que es intraducible según Foucault, permitía reunir, lo cito, actos de placer vinculados a un campo agonístico de fuerzas difíciles de domeñar. Final de cita. En efecto, tomada por una dinámica relacional, la sexualidad no era aquí materia de una hedonística apacible, sino que solicitaba una posición activa y viril de parte del hombre adulto griego. Él es la autoridad en una relación de poder y de saber práctico que busca problematizar los usos, crestai, de las afrodisias en los que se involucra, dándose en diversos campos de experiencia que Foucault sistematiza según su práctica: dietética, gestión doméstica, cortejado de los jóvenes, amor verdadero, y de acuerdo a los dominios de reflexión que movilizan,
régimen, economía doméstica, erótica y filosofía, la cuestión de la sexualidad en la antigua Grecia se halla ligada tanto al arco de las artes de vivir, que organiza la atención justa a las necesidades humanas, como a la prescripción de ciertos principios exigentes y austeros que se disponían a la regulación prudente de sus usos. Por la vía de la razón práctica, entonces, las afrodisias brindan la sustancia ética, era Foucault, que permite al individuo elaborar un modo de relación consigo mismo tendiente a constituirse como sujeto de una conducta moral. El eje de acción del poder no pasa entonces aquí por una moralización jurídica del deseo, sino por una interrogación constante acerca de cómo direccionar los objetos y graduar el vínculo entre actos, deseos y placeres. En efecto, guiado por la creencia general de que la naturaleza se mueve hacia aquello que le produce placer, creencia consumada en la máxima aristotélica según la cual el deseo es siempre deseo de la cosa agradable, la tríada actos, deseos y placeres forma un conjunto de elementos interrelacionados en la experiencia de las afrodisias. Lo cito: el cumplimiento de un acto está asociado a un placer, y es este placer el que suscita epitimia, el deseo. Así, la acción de combinar, final de cita, así, la acción de combinar y equilibrar actos, deseos y placeres moviliza una estrategia de la medida y del momento, de la cantidad y de la oportunidad, que convoca al hombre libre y adulto a una lucha de fuerzas con esta triple vectorialidad. Se trata de un ejercicio, una ascesis, de aprendizaje en la virtud y en el poder. El ideal de temperancia, Sofrosine, solicita una posición activa que el análisis de Foucault reconoce como isomórfica al rol viril, que a nivel social y sexual constituye en este mundo la virtud plena y verdadera del hombre. Así, replicando los privilegios sociales que el marido ostenta sobre la esposa, en el espacio del oikos, el hogar, las afrodisias son una suerte de asunto de economía doméstica, va a decir Foucault, ya que las relaciones sexuales de la pareja son reguladas según Metrón y según Kairos, en función de su mesura y de su momento, al igual que la administración de los alimentos en el régimen y en la cura. La esposa es reconocida por su facultad procreadora y por su rol en el mantenimiento del oikos. El marido, que ostenta el privilegio social de su virilidad, está compelido a regular todo exceso dentro del espacio del hogar a fin de mantener el equilibrio de este estado de las cosas. De hecho, su práctica de ascesis le permite acceder a un campo erótico y político más vasto, donde a diferencia de la mujer, él sí puede vincularse a una gama más amplia y verdadera de afrodisias, la del cortejo de los jóvenes. En efecto, para Foucault el amor de los muchachos brinda la ocasión para un trabajo del propio poder, vinculado a un registro formador del poder de libertad del otro, trazando lo que él va a llamar un isomorfismo social y sexual que permite practicar el dominio de sí en el dominio que se ejerce sobre los otros. Así como es célebremente conocido en el episodio entre Sócrates y Alcibíades, es preciso sostener la austeridad de la ascesis a fin de domeñar un deseo que se asevera siempre fugaz, joven, paidélico, cuya fuerza debe ser dirigida a intensificar la actitud activa que hará del adolescente un adulto libre y virtuoso. La dinámica práctica de las afrodisias permite entonces acceder a la interrogación del poder que se ejerce sobre los otros, dando lugar a una vía ética y política que Foucault explorará especialmente en sus últimos cursos. Asimismo, las reflexiones platónicas acerca del amor consumarán la teorización verdadera de esta idea al estabilizar la movilidad disruptiva de Eros, que Florencia Abadi trabajó muchísimo, en un amor filial y amistoso, filía, al conceptualizar al deseo como un gesto de amor que ha renunciado a los placeres para acceder a la verdad. Foucault muestra entonces que esta ética singular, estética, labrada sobre un terreno agonístico, es anterior a la juridificación moral de un deseo como lenguaje del sexo.
balizando así por la vía de una ética de los placeres, una apertura crítica a la dupla sexo-deseo. El registro práctico de las cresis afrodisión permite a Foucault abonar pistas para el arte reflexivo de una libertad percibida como juego de poder, donde la sexualidad, por la vía de los placeres, puede abrirse al arco productivo y resistente de un poder que, lejos de estar fijo en la antigua Grecia, circula. Tomo 3. El conocimiento de sí. Este umbral de experiencia que sintetizamos someramente aquí se prosigue en El cuidado de sí, volumen 3 de la historia de la sexualidad, donde Foucault se detiene en una problematización de la cultura helenística romana de los siglos II y III después de Cristo. Foucault marca el umbral de un desplazamiento por el cual la experiencia de las afrodisias, heredada de la antigua Grecia, se verá de ahora en más sintetizada y resignificada como epitimia, deseo, reduciendo su abanico de uso a los actos meramente sexuales, estrictamente sexuales. De un modo ciertamente interesante para quienes quieran abonar a la historia específica del psicoanálisis, es la práctica de análisis de los sueños, bastante extendida en los primeros siglos de nuestra era, pero de la que pocos registros han quedado, a excepción de la oneirocrítica de Artemidoro, la que permite a Foucault trazar una primera bisagra de método, me gusta decir, respecto de la nueva inteligibilidad sexual a la que se verán progresivamente vinculadas las afrodisias. Artemidoro, rápidamente, anotaba sus sueños, interpretaba y clasificaba sus imágenes, concibiéndolos como un oráculo que vive en nosotros. Así es. Los sueños sexuales, a su entender, podían ser analizados como una escena social, va a decir Foucault, si se descifraba justamente cuál era el rol desempeñado por el individuo en su propio sueño y cuál el estatuto de los otros con los que mantenía relaciones sexuales. El sueño sexual, así, según el isomorfismo social y económico heredado de las afrodisias griegas, donde la posición activa masculina señalaba una relación de jerarquía sobre los otros, mantiene el modo específico de poder que viene asociado a la identificación de quién penetra al otro en el acto sexual. Hay entonces sueños que son conformes a la ley, catanomón, va a decir Artemidoro, que presagian un continuum entre una analogía de posición y adecuación económica, va a explicar Foucault. Es decir, el buen sueño sexual es el que refleja entre los parteners la misma posición que mantienen en la realidad social. Es decir, ser activo con un esclavo, una prostituta, un joven o un pobre, y ser pasivo si la pareja del sueño tiene un estatuto superior al mío. Por ejemplo, es más rico, más viejo o más sabio. El sueño malo, a su vez, es el que donde todos estos sueños, todos estos términos aparecen invertidos. Por su parte, la exigencia de adecuación económica del isomorfismo que marca Foucault refuerza la importancia de maximizar el placer en cada situación y de contener la simiente, correlación recomendada, por otra parte, por el saber médico de Galeno y fundamental para la economía de la propia energía y la preservación de la sustancia vital masculina. Como sintetiza Foucault, el sueño sexual, lo cito, dice en la pequeña dramaturgia de la penetración y de la pasividad, del placer y del gasto, el modo de ser del sujeto, tal como el destino lo ha preparado. Final de cita. Por su capacidad de penetración de los otros, el órgano sexual masculino es llamado aquí anacaión. Es el elemento necesario cuyas necesidades nos coartan, dirá Artemidoro, y por cuya fuerza coartamos a los otros, dando pistas de que la elaboración de su significación fálica se articula un abanico de relaciones y de actividades atentas a situar el rol y el estatuto del individuo en la ciudad, a definir el vínculo con la familia, con la riqueza, con la palabra, la vida política, la libertad, incluso con su nombre mismo. Devenido una pieza central de las artes de existencia, el anacaión rige los juegos de circulación del poder de la asquesis
convocada para interpretar el rol que el sujeto cumple en sus sueños. En el método de Artemidoro, el deseo aparece aislado para un desciframiento sexual específico que, aun si no es codificado como ontología secreta del individuo, sí se ubica su fuerza al lado del miedo. Ambas van a ser son piezas de una necesidad temible cuya violencia y fuerza conviene, ante todo, mantener contenida. Este imaginario, el de una intensificación del valor de la austeridad sexual, será reforzado, explica Foucault, por el mandato de cuidar de sí mismos que atraviesa el mundo helenístico romano del siglo II al siglo III después de Cristo. Aun si el notice auton, conócete a ti mismo, o mejor, ocúpate de ti mismo, según la reinterpretación Foucaultiana, es un imperativo expandido por diversas doctrinas. Aun si es un imperativo expandido por diversas doctrinas, su alcance es tal entre los epicúreos y los estoicos que a ojos de Foucault da lugar a toda una cultura de sí. Concentrando su análisis en los textos de Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, entre tantos otros, la genealogía Foucaultiana demuestra cómo el precepto del souci de soi va tomando la forma de una actitud, de una manera de comportarse, dirá Foucault, que se desarrolló en diversos procedimientos, prácticas y recetas que se reflexionaban, desarrollaban, perfeccionaban y enseñaban, creando todo un modo de vida. Es una práctica social que, lejos de dispensar al individuo de una posición activa a nivel ético y moral, deviene el principio que funda la necesidad, dirá Foucault, comanda el desarrollo y organiza la práctica de ocuparse de sí mismo, desplazando el antiguo isomorfismo griego. Porque si el llamado a ocuparse de sí mismo era antes la pieza para un trabajo de dominio que el hombre adulto, libre, podía efectuar sobre sí mismo de modo isomórfico al vínculo que mantenía con los otros, sea bajo el modo dialógico de la relación pedagógica maestro-discípulo o del vínculo político requerido por las artes de gobierno, en las escuelas estoicas romanas, el poder de jerarquización política y educativa parece menguar, advierte Foucault, para favorecer a la vez tanto su universalización como su recentramiento como un asunto individual. El cuidado de sí, entonces, deviene a ojos de Foucault la modalidad intensificada y ampliada de una valoración de la vida privada que llama a tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento y como dominio de acción, a fin de transformarse, corregirse y purificarse. Entre las varias pruebas a las que se sometían epicúreos y estoicos para entrenar dicha disposición, de examen de conciencia, de austeridad, de abstinencia, la preocupación acerca de cómo controlar el patos sufriente, pasional que traen los actos sexuales, es un punto de reflexión asidua. La práctica de abstinencia es recomendada no solo por su prueba de encrateia, sino porque es un ejercicio que permite a todo individuo familiarizarse con el mínimo. Según explica Foucault, estos valores morales no serán vehiculizados con el mismo tono ni a través de las mismas privaciones por todas las escuelas. Para los epicúreos, la satisfacción de las necesidades elementales comporta un placer más pleno, más puro y más estable que el de las superflua voluptas. Por eso, la prueba de entrenamiento en la austeridad y en la abstinencia requiere detectar en sí mismo el umbral a partir del cual la privación comenzaba a generar sufrimiento y no eudaimonía, felicidad. Para los estoicos, en cambio, se trata más bien de prepararse para las eventuales privaciones a través de meditaciones y pruebas reductivas que muestren tanto el valor de lo estrictamente indispensable como lo fácil que resultaría prescindir de las ataduras de la costumbre y de la ostentación. El trabajo de interrogación, a diferencia de la pedagogía permanente de la diacrítica griega, es aquí individual y tiene como meta lograr prescindir del maestro. El cuidado de sí abre un lugar y un tiempo meditativo, meleté, para encontrarse con las representaciones que sobrevienen al pensamiento, a fin de discriminar qué relaciones preciso mantener con cada una de ellas. Se desechará entonces cualquier vínculo que no dependa de la libre elección razonable del sujeto, produciendo un movimiento de conversión de sí, explica Foucault, que ha de torcer la mirada de los objetos del mundo
para favorecer una trayectoria de encuentro del sujeto consigo mismo. Este trabajo de ascesis austera y abstinente de la exterioridad tiene la recompensa íntima y silenciosa de gustarse a sí mismo, dirá Epicuro. En efecto, si al orden externo corresponde la exuberancia y la transitoriedad de la voluptas, y por lo tanto su fuerza no depende de nosotros, el placer de la maestría de sí viene asociado a una ética eudaimónica que encuentra en un vínculo de uso mínimo el bien y la felicidad. El análisis de Foucault señala la importancia de esta intensificación abstinente, puesto que, aun si el deseo no aparece como un objeto prohibido, sí cambia la subjetividad moral vinculada a su apremio, en tanto el problema ya no apunta, como era antes entre las afrodisias, a la cuestión de cómo administrar su uso, sino al aplazamiento de su necesidad. Lo cito a Foucault: el sabio Epícteto se presenta no como Sócrates, como alguien que desea, sino como alguien que resiste lo que desea. Final de cita. Él puede discriminar entonces frente a una bella y atractiva joven si se trata de un asunto interior o exterior a su propósito moral, de manera tal de desechar su pensamiento, sigue Foucault en el Suicidio Suave. En este sentido, entonces, en tanto sustancia ética, el placer sexual sigue vinculado a una fuerza violenta, excesiva, combativa, que el individuo debe domeñar. Este, asumiendo una estatura menor, aunque no pasiva respecto de las afrodisias, ha de comprometer la tarea de forjar su fuerza. La moral sexual brinda así el marco de contención que contribuye a definir criterios éticos y estéticos orientadores de este arte de vivir, que según Foucault asume cada vez más, lo cito, los principios universales de la razón y de la naturaleza, y traza un vínculo a la verdad hacia la cual todos deben plegarse de la misma manera, sea cual fuere su estatuto. Final de cita. Esta valoración del espacio privado en detrimento del poder sobre los otros, del hombre libre en el campo público y político, afecta también la configuración económica del espacio del oikos y el rol de la esposa. El matrimonio heterosexual se consolida como marco legítimo para las relaciones sexuales. Es, va a decir Musonius Rufus, la relación más acorde a la naturaleza que permite compartir la existencia y moviliza para ello todo un nuevo arte de la conyugalidad, donde el vínculo con la esposa irá siendo objeto de una valoración social más relevante como efecto de las transformaciones económicas y jurídicas que hacen a su rol. En este sentido, si recordamos la herencia que consuma la relación entre verdad y cresis afrodisión en los ideales y filosóficos de amor a los jóvenes, y la definición platónica del amor verdadero como filía licuada de la violencia de Eros, podemos ver cómo en la cultura helenística dicho ideal sabio, saludable y amistoso se halla cada vez más direccionado hacia los vínculos matrimoniales. Si bien el análisis de Foucault indica que las relaciones sexuales con el mismo sexo no serán todavía consideradas contra natura, la creciente condena del adulterio y la solicitud de una mayor reciprocidad y simetría en el matrimonio como unidad para la vida compartida exige una modificación de la impronta ética que en la antigüedad convalidaba el fomento de actos de amor hacia los muchachos. Este cambio de contexto para la tarea ética impacta en una creciente simetrización del poder entre los esposos, en detrimento del poder jerárquico que facultaba la asimetría pederasta, en la forma erómenos erastés que ostentaba el vínculo maestro y discípulo. El recentramiento en la escena matrimonial no solo garantiza la descendencia patrimonial del jefe de oikos, que todavía puede buscar satisfacción sexual afuera, sino que contiene y administra los actos de placer y de deseo de ambos cónyuges. El matrimonio emerge como una instancia estilística, entonces, para el trabajo de cuidado de sí, tanto al interior de cada uno como en la relación entre ambos esposos. Ella también deviene objeto de examen, entrenamiento y prueba, y por eso la atención a su consentimiento y fidelidad, tanto como a sus sentimientos, placeres y gustos, resulta un tema cada vez más importante. El tema del amor a las mujeres se va incorporando de algún modo a una escena de problematización del poder, de la que tanto la Eneida de Virgilio como los escandalosos escritos de Ovidio
dan prueba de su creciente importancia cultural y literaria. Ahora bien, esta modificación trae aparejado otro cambio decisivo para la genealogía del sujeto de deseo que plantea Foucault, ya que la centralidad del matrimonio también impacta en la ruptura del isomorfismo social y sexual que regían el orden ético de las afrodisias griegas. Como precisaba en 1981, en Subjetividad y Verdad, la pareja se vuelve una entidad social específica en sí misma, irreductible, dirá Foucault, a todo otro tipo de relaciones sociales, y este quiebre redunda en una decisión hacia el interior mismo del sujeto que resulta decisiva para las mutaciones que tendrán lugar de aquí en adelante de la mano del creciente rol del deseo. De ahora en más, para los hombres casados, la cuestión de su autoridad social se ve disociada de su virilidad sexual y en consecuencia se hallan compelidos a establecer dos tipos de vínculos distintos en relación a su propio sexo. Deben repartir su poder entre una modalidad estatutaria, dirá Foucault, coextensiva al campo de las relaciones sociales, y una modalidad relacional solo coextensiva con la conyugalidad. El deseo es la pieza que justamente permite pivotear y equiparar ambos dominios. El sexual, limitado al matrimonio, y el social estatutario, donde el imaginario viril sigue siendo un valor. Extraído del conjunto de actos de las afrodisias, el deseo reduce sus relaciones a un único vínculo con la sexualidad, es aislado como el elemento que anclará una nueva subjetivación, en tanto es el principio que permite que el individuo objetive, a partir del lazo consigo mismo, qué es lo que solicita ser controlado, dominado y conocido. Deviene así la forma por excelencia de la manifestación en mí del principio de la actividad sexual, marcando un primer escalón, dirá Lorenzini, en la elaboración de un lazo singular, permanente y subjetivo entre el individuo y su sexo, su secreto principio de actividad. El deseo emerge como una instancia de veredicción de las conductas sexuales que, ahora en la experiencia de la carne, solicitará la tarea de una purificadora e infinita hermenéutica. El recorrido de problematización concluye con los análisis del tomo 4 de Historia de la Sexualidad, las confesiones de la carne, donde Foucault indaga la emergencia del sujeto de deseo en la correlación compleja entre vida matrimonial, virginidad y confesión en el cristianismo temprano, desde finales del siglo II al siglo V después de Cristo. La emergencia del deseo como instancia de objetivación, subjetivación, separada del bloque de las afrodisias que hereda el paganismo de la cultura de sí, abre lugar a una nueva ocupación que será cabal para la moral cristiana. Y será la de identificar, va a decir Foucault, cuál es la primera punta, la primera pinchadura de aguja del deseo. En efecto, ya aislado del conjunto de las afrodisias y situado en un tiempo previo a los actos de placer, la actividad del deseo se verá ahora asociada a la concupiscencia y a la tentación, dos piezas de sospecha puestas al servicio de un nuevo modo de veredicción. El deseo, vinculando la experiencia de la carne y la exigencia de decir la verdad acerca de sí mismo, parece consolidar una relación entre sexualidad, sujeto y verdad que tiene a la verbalización de la confesión como nuevo compromiso y como nuevo lazo relacional. Su dominio y conocimiento ya no solicita un ejercicio escritural de asquesis, como proponía Séneca, bajo la forma del repaso consigo mismo de qué hice bien y qué hice mal durante el día, sino que implica la obligación martirológica de penitencia y de confesión verbal de los propios actos y pensamientos a un tercero, un maestro de conciencia. La verdad ya no resulta del cuidado que el individuo pueda sostener como retorno crítico respecto de sí mismo, sino del desciframiento hermenéutico respecto del origen de su manifestación, que solo puede realizar entonces una figura externa, este maestro de conciencia. En efecto, ¿quién dice mi deseo? ¿Es Dios o el diablo? Hay siempre un combate espiritual que solo puede ser salvado por un tercero que comande y controle la interpretación.
Esta forma específica de poder será cabal para comprender los mecanismos de obediencia, advierte Foucault, que sustentan las artes de gobierno de la modernidad. Su análisis demuestra que la elaboración del sujeto de deseo forma parte de esta estrategia teológico-política central a la historia de Occidente. El mecanismo de confesión monacal de la exagoreusis, que es la confesión, que San Juan Crisóstomo resume con la sentencia enuncia tu falta, destruirás tu falta, ¿no? Delinea para Foucault la dinámica de un obrar mal, decir la verdad, ¿no? Como trabaja específicamente y se titula el curso de Lovaina de mayo del 81, que tiene como punto de partida la desconfianza del individuo respecto de sí mismo. En efecto, como consecuencia de la caída, él ya no puede confiar completamente en su voluntad ni afianzarse en su interioridad. En su alma se tiene lugar un combate espiritual en el que Satán es el principio de ilusión, es un principio de ilusión al interior del pensamiento mismo. ¿De dónde provienen mis pensamientos? ¿Quién dirige este movimiento de mi voluntad? ¿Estará incitado por Dios o por el diablo? El individuo corre siempre el riesgo de ser engañado y de ahí la obligación de abrir el alma completamente al otro, en la que la verbalización es la vía de vínculo con la verdad. Proyectando al individuo en relación a una triple exterioridad, Dios, Satán y el director de conciencia, este es este es el guía y juez terrenal de esta nueva hermenéutica del sujeto, que signará el origen verdadero de cada cogitatio. No se trata entonces, señalará Foucault, de una juridificación de actos en los que uno se reconoce responsable, sino de la veridicción de secretos que uno mismo ignora. Y nace de esta manera un vínculo de obediencia global, donde la veridicción de sí mismo, lo cito a Foucault, está ligada fundamentalmente a la renuncia de sí, en el sentido de que exige una sumisión total y constante. El vínculo consigo mismo ya no depende de una relación a cada situación, sino a un orden global de sumisión. La importancia de este desplazamiento es radical. Si entre los estoicos se trataba de interiorizar un mecanismo de dirección a fin de volverse maestros de sí mismos, aquí la obediencia se expresa como humilitas, una figura abierta, va a decir Foucault, a través de la cual el sujeto permite que los otros tengan incidencia constante sobre sí mismo. De esta manera, la práctica de la confesión no solo da forma a un nuevo tipo de relación del sujeto consigo mismo, a través de la renuncia a su voluntad, la remisión de sus pecados y la verbalización de sus pensamientos, sino que abre paso a una nueva forma de subjetividad, va a señalar Foucault, centrada en una relación constante con la carne y en un vínculo con la verdad que vendrá siempre por boca de otro. La experiencia de la virginidad, en este sentido, será un foco privilegiado para este trabajo de examen y de confesión. En efecto, aquí ya no es del pecado sexual que hay que hablar, ya que ha sido castamente renunciado, sino que se trata de chequear y controlar la tentación que todavía puede aquejar al alma en su incansable combate espiritual. Esta es una lucha que no atañe al ámbito de la voluntad, puesto que ésta ha sido virtuosamente direccionada hacia Dios en el angelismo virginal, sino que atañe al campo lábil y sorpresivo de lo involuntario, ya que lo demoníaco puede aprovechar la soledad del individuo para acecharlo, incitándole deseos que no dependen de su decisión ni de su conciencia. Según define Casiano, libido es el nombre de esta fuerza que se desarrolla en las profundidades del alma y que debe sortear diversos estadios, 6 según él, de implicación de la voluntad. Pasar por el cuerpo, la imaginación, la sensibilidad, las representaciones, los sueños y la concupiscencia. En este sentido, si según Foucault en la cultura pagana el ideal viril se asociaba al carácter activo de la penetración, el modelo engañoso de lo involuntario tendrá la erección masculina como figura de visualización de lo inesperado. Puede entenderse entonces como en la literatura monacal la polución nocturna deviene la máxima prueba. Es el chequeo
de las cogitaciones oníricas, que pretende controlar incluso ese campo inconsciente. Es un analizador de concupiscencia, dirá Foucault, ¿no? Capaz de evaluar el grado de implicación voluntaria del individuo en los movimientos involuntarios del deseo. Finalmente, los escritos de Agustín cierran el recorrido histórico analizado por Foucault al ofrecer una sistematización conclusiva de las prácticas cristianas de los 3 primeros siglos de nuestra era, que consolida la juridificación de los comportamientos sexuales y da forma a los rasgos fundamentales de la ética sexual cristiana, buscando elaborar una pastoral de la vida cotidiana, para contener, entre otras cuestiones, los movimientos contraconductuales que la opción por la virginidad implicaron en el siglo III y IV después de Cristo, que si quieren después hablar, Agustín recentra la importancia universal del matrimonio como unidad clave para captar y conducir las dimensiones más íntimas de los individuos. Así, en su arte de la vida matrimonial, señalará la importancia de la unión conyugal, defendiendo obligaciones y responsabilidades de los esposos, recentradas alrededor de la escena sexual, marcando una diferencia del modo en que, desde Orígenes a Juan Crisóstomo, se habían cifrado los valores que excedían la función reproductiva de la conyugalidad. Como explica Agustín en De Bono Coniugali, el matrimonio es el elemento básico de la sociedad, la nueva obligación, la opción moral mundana para quienes no puedan optar por una vida virginal monástica, ya que permite regular, por parte de ambos esposos, los riesgos de la concupiscencia. Teniendo parte en un debate teológico más amplio, Agustín entiende que la diferencia sexual es previa a la caída, por eso la procreación había podido ser salvada, no así la libido, que ahora es el nombre de un deseo que se ha vuelto estructuralmente malo, siendo que recuerda la tentación que llevó a la caída. Por eso el matrimonio es su necesaria vía de escape, definiendo una torsión social y subjetiva que Foucault subraya por su carácter crucial en la historia de la moral de Occidente. Si con Agustín el matrimonio deviene la unidad jurídica clave que permite limitar los efectos de la tentación lujuriosa a nivel doméstico, es porque genera la posibilidad de una individualización económica del deseo, según los términos que lo plantea Lorenzini, mediante una fundamentación diferenciada para la actividad sexual y la libido, que se asienta en la disposición ya existente entre voluntario e involuntario respecto del juicio de los impulsos sexuales. Agustín recuerda entonces que la voluntad de desobediencia de Adán y Eva puede retornar involuntariamente en la pareja conyugal y conducir al pecado, y la prueba visible de ello es que la erección del miembro masculino desafía la voluntad del hombre, del mismo modo que en el paraíso había desafiado a Dios. Así, vinculada a la obediencia y a la humildad, la voluntad es objeto de virtud y lo involuntario a la forma de una libido arrogante que replica en cada manifestación el origen del mal. De este modo, explica Foucault, Agustín libidiniza al sujeto. Su constitución mortal se halla marcada por esta inscripción de la libido en la estructura de su subjetividad. De ahora en más, el deseo habita al sujeto como instancia involuntaria de su voluntad. Es la parte de su propia voluntad que dejó de estar disponible para su voluntad. La disociación voluntario-involuntario ya no coincide con la tradicional división entre el alma y el cuerpo, sino que supone una división hacia el interior mismo del sujeto que marca un modo radicalmente nuevo de subjetivación. La concupiscencia aparece como un rasgo involuntario de la misma voluntad, una rebelión contra ella misma, un punto inaccesible al interior del sujeto que le impide tener sobre ella control y soberanía. Foucault reconoce finalmente que Agustín inaugura un modo específico de poder de conducción de los individuos, acompañando la codificación del comportamiento sexual de la pareja matrimonial por otro dominio de veridicción clave, la que él llama la juridificación del gobierno de las almas. Ambos campos, dirá Foucault, dan forma a un sujeto jurídico y un sujeto de deseo, que se acoplan en un mismo modo de funcionamiento. La cuestión de lo involuntario de la voluntad a la hora de juzgar la concupiscencia permite la incorporación de temas claves del derecho moderno, tales como el problema del consentimiento, el uso, la imputabilidad.
Si hay pecado es porque la voluntad desea o porque no ha sido lo suficientemente fuerte como para desecharlo involuntario. El sujeto está obligado entonces a tomarse a sí mismo como un asunto de examen constante a fin de descifrar en cada acto cuál es el motivo oculto de su voluntad y debe asumir esta tarea porque sabe, en tanto sujeto de deseo, que es condición de pertenencia como sujeto jurídico, a la sociedad. Por su parte, la confesión, ya universalizada como rito regular de la religión cristiana, exige verbalizar cada vez este recorrido interpretativo. Confesar el deseo permite sortear la pena, ya que ¿cómo podría imputarse un deseo por definición involuntario? Solo si ha sido consentido. Claro. En consecuencia, el amplio campo de usos del deseo también deviene un asunto de delimitación y codificación jurídica, una instancia exterior-interior que permite captar y regular desde un adentro, deseo, el afuera, la ley, la soberanía del nuevo sujeto de deseo. Nos hallamos lejos ya de la apuesta del uso de los placeres de las afrodisias griegas y romanas, en las que Foucault situaba la tarea ético-estética de las artes de existencia. Así, trazando un arco con el material de indagación de sus cursos del 77 y 78 y 78 y 79, Foucault demuestra que los escritos de Agustín constituyen una contribución importante al desarrollo del poder pastoral que fragua las lógicas gubernamentales de la modernidad, no únicamente por la relación de obediencia espiritual a la que adscriben, sino por el modo específico de poder que controla a nivel omnes y singulatim la subjetividad de los individuos. En suma, como ya advertía Foucault en La voluntad de saber, el tomo 1, en 1976, somos un animal de confesión, une bête d'aveu, va a decir Foucault, y esta relación jurídica a la verdad marca el zócalo de inteligibilidad de la posterior ciencia sexualis. En consecuencia, el sujeto de deseo moderno solo tiene dominio en la voluntad de saber acerca de su deseo involuntario. Este quedó definitivamente fuera del dominio de su gobierno. Finalmente, la indagación genealógica entonces desarrollada por Foucault demuestra que el deseo, lejos de haber sido lo reprimido en la experiencia de un sujeto que se quiere emancipado, es un algo, va a decir Foucault, quelque chose, en las confesiones de la carne está esto, que se fue extrayendo de a poco de la economía de placeres, actos y cuerpos de la que emerge para ir cristalizando a su alrededor todas las operaciones y valoraciones positivas o negativas que hacen al sexo. Por eso, la vinculación del deseo a un campo de experiencias que excede la mera relación a la sexualidad fue clave para la vía crítica que por este recorrido efectúa Foucault respecto del sujeto moderno. En este sentido, no solo su estudio permite correr el velo de oscuridad a través del cual los estudios críticos de cuño nietzscheano interpretaron la relación del cristianismo a la sexualidad, sino que su propio análisis de la experiencia de la carne, como un modo de subjetivación centrado en una preocupación de examen y confesión de los movimientos del deseo como tentación, concupiscencia y libido, marca la antesala jurídica y pastoral de los mecanismos específicos de funcionamiento del poder moderno que tienen en el deseo el activador secreto de la voluntad de saber del sexo. A su vez, la ampliación genealógica que lleva a Foucault a rastrear la emergencia de esta noción en la cultura helenística y en la antigua Grecia le permite poner en valor otras experiencias, no estrictamente sexuales, vinculadas al deseo, experiencias que no basan su veridicción en la tarea hermenéutica de restituir su origen ni dar forma a un sujeto deseante, sino en la apertura que una búsqueda subjetiva pueda sustentar como elaboración crítica del sujeto respecto de sí mismo, en la que el deseo juega como un arte más de un nutrido arco de acciones y placeres. Tanto la experiencia de cuidar de sí mismo como la experiencia de los placeres llaman a forjar la propia subjetivación en un campo ético que problematiza una dimensión de usos cuya veridicción resulta de los modos de circulación del poder entre el individuo y las afrodisias. Se trata de una relación ética, antes que moral, que involucra una actitud crítica del individuo respecto de sí mismo y paidéica para con los otros,
que da lugar a una elaboración estilística de modos de subjetivación que Foucault entrevé como pista resistente y crítica a la analítica de la sexualidad del poder moderno. No es sobre el deseo, entonces, que puede descifrarse la consabida liberación del sujeto, una bandera que no es Foucaultiana, pero tampoco lo sería la producción ética de prácticas de libertad, según los términos que sí deja planteados como vía de resistencia política en la actualidad. O al menos no sería sobre el deseo únicamente. Como si fuese importante recordarle al deseo la historia de su relacionalidad, la genealogía de Foucault demuestra que es en la madeja vincular entre actos, placeres y deseos que emerge una pista más potente para la tarea de elaboración ética y estética que implica desandar la captación jurídica y normativa del sexo-deseo sobre nuestros cuerpos, desprendiendo al sujeto del mandato deseante al que lo obliga el dispositivo de sexualidad. Foucault abre una pista crítica para activar una relación entre sujeto y poder que permanezca abierta y en circulación, en la cual la propia elaboración subjetiva resulta de una experiencia de interpelación y de búsqueda de equilibrio del vínculo consigo mismo y con los otros. Esta tiene en la ética de los placeres su apuesta afirmativa. Buenos días a todos y a todas. Senda, un gusto saludarte. Qué Hola, bueno. querida. Esta nueva normalidad nos ha permitido encontrarnos. Bueno, yo simplemente quería como, no sé, que de pronto, bueno, gracias por hacernos todo ese recorrido, por todo el trabajo que Foucault ha hecho sobre la sexualidad, o sea, muy vasto tu trabajo desde el curso del 64 hasta Confesiones de la Carne, pasando por otros cursos que, bueno, que Foucault también trabajó en el Collège de France. Pero yo sí quisiera como, bueno, como hacer quizás una diferenciación o no sé si nos puedes hablar de eso como el tema del sujeto del deseo. Bueno, sabemos que Foucault siempre estuvo como haciendo una historia del sujeto moderno y bueno, eso se entrecruza ahí con el tema del sujeto de deseo que aparece también como en esa historia que él quiso hacer, pero también con el tema del placer, o sea, como qué diferencia, sobre todo hago esa pregunta también como para mis estudiantes, ¿no? Que ellos están conectados y conectadas. Entonces es como el tema de la diferencia entre lo que es el deseo y el placer, ¿no? Bueno, de alguna manera tú tocaste esto con las afrodisias, pero sí mirar por qué se habla de sujeto del deseo, pero también de placer, en qué momento, digamos, ocurre esa ruptura o por qué digamos, esa idea del deseo, que es más, digamos, desde el punto de vista, yo creo que se analiza desde el psicoanálisis, eh, y por qué opta Foucault, ¿no? Si por la palabra deseo o placer, o definitivamente él está casi que haciendo un discurso neutro. Eh, y bueno, eso, sobre todo eso, bueno, si esa posibilidad, digamos, de esa historia del sujeto del deseo, pero también del sujeto moderno, pues cómo podemos encontrar entonces las prácticas de la libertad y no de liberación, como podría pensarse desde el psicoanálisis, o sea, sobre todo la relación ahí de Foucault con el psicoanálisis, porque a veces se tiende como a, a mezclar, ¿no? La erótica heterosexual y patriarcal, ¿no? Que un poco lo que hemos hablado a veces con Claudia, que claro, toda el feminismo y esta ruptura que ha presentado el feminismo con los modelos tradicionales, también han dado con sus dardos a una cierta erótica, ¿no? Que luego, y es como bien, me llama mucho la atención, por ejemplo, hay un cuestionamiento importante, ¿no? A ciertas estéticas, ¿no? Femeninas, que están vinculadas a la seducción, ¿no? Que luego, por otro lado, están, para mi gusto, siendo súper utilizadas, por ejemplo, por el movimiento LGTBI, ¿no? Específicamente el mundo trans, ¿no? Entonces,
no sé, estoy pensando en la fiesta que estuvimos después del coloquio, por ejemplo, ¿no? Chicas muy guapas, taco, escote, en el fondo ahí hay una erótica o una estética que apela a un erotismo que luego, en el caso de las mujeres, ¿no? Está siendo incluso cuestionado y sancionado, ¿no? Por ejemplo, comentamos con una amiga que a ella le encanta vestirse, la Silvia, tú ya la conoces, vestirse, arreglarse, ponerse taco, ponerse escote, ¿no? Como eso, por ejemplo, en el mundo del feminismo llega a ser incluso como cuestionado, ¿no? Esa es una cosa que se me ocurre cuando te escuchaba, como para ver si se puede comentar. Quizá algo que escapa, porque efectivamente Foucault sí, ya quiero hablar otra vez. Porque efectivamente Foucault no habla de eso, ¿no? No habla del vínculo erótico desde lo femenino, ¿no? O desde el femenino, sino que lo enuncia siempre desde el masculino. A mí me interesa mucho el tema del autocuidado, ¿sí? Como también una forma de cómo, ¿cierto?, la gubernamentalidad ha problematizado la posibilidad de cuidado, ¿sí? Entonces, cómo esa figura del cuidado de sí, ¿cierto?, es a su vez una figura crítica, pero nos permite también pensar y problematizar las formas del autocuidado, que está muy presente incluso en esta lógica de medicalización. Si pensamos autocuidarme, de no enfermarme sí, de algo relativo al sexo, ¿te fijas? Entonces, a mí me inquieta este mecanismo también que se ha ido generando en torno al concebirnos nosotros mismos dentro de una lógica del autocuidado, ¿sí? Y ponerle la atención, ¿sí? Tensionarlo desde el desde un arte de vivir, desde el cuidado de sí, ¿te fijas? Que no está reducido a esas cogitaciones de control cartesiano, sino que estaría además en una apertura hacia otra forma. Y ahí puede estar un poco lo que también la Jimmy plantea, otra forma de materialidad, de esteticidad, en torno a nuestro cuerpo y en torno a nuestro sí mismo. No sé, si pudiera referirte un poco a ese tema, si tiene alguna idea, algún comentario al respecto. Retomando algunas de las cuestiones que trabajaré próximamente con mi compañera Florencia Abadi seguramente, creo que lo que es importante, según la lectura, digamos, que yo puedo recuperar de todo este recorrido Foucaultiano, que la verdad que es inmenso, y de los distintos tonos, ¿no?, con los que Foucault va trabajando con este gran arqué que es la sexualidad, ¿no?, a lo largo de su obra para problematizar distintos focos de problema. Creo que básicamente la piedra de toque es que Eros, como figura del deseo, perdió a ojos de Foucault su carácter de irrupción y de ligazón, digamos, y de circulación, y ha sido completamente captado por las lógicas jurídicas soberanistas que aún en su presente, digo, aún frente a una gubernamentalidad moderna que demuestra que el poder ya se cifra, se convalida de otro modo, siguen insistiendo en ese discurso jurídico y siguen montando desde hipótesis, digamos, sea represiva, sea desde la hipótesis bélica, digamos, o la hipótesis que Foucault llama Nietzsche, justamente una forma pivote para plantearle al sujeto una posibilidad emancipatoria que tiene el signo de la liberación, ¿no? Entonces, para Foucault va a haber ahí un juego, Luz, que creo que es re importante, por lo menos que cualquier persona que esté tratando de comprender todo este léxico, ¿no?, propio Foucaultiano, las mutaciones que él hace de categorías para poder montar sus propias estrategias, porque también esto es lo difícil de las reconstrucciones históricas Foucaultianas, que no son de revisionismo histórico, sino que justamente él también va mostrando, va montando va desmontando los universales a partir de un registro práctico y fáctico que es absolutamente, que obedece a una selección, digamos, arbitraria en el sentido de que es una selección.
Eh, el deseo justamente es una categoría que para él no permite justamente una articulación ética, porque está completamente trabado, digamos, por una lógica jurídica soberanista, y por lo tanto, si de repente el zócalo anterior, ese pequeño umbral genealógico que muestra justamente el clivaje entre las afrodisias griegas y la cultura de sí, digamos, de la cultura helenística y luego estoica romana, le permite a Foucault encontrar una vía en la cual no solo el deseo sí está jugando a enlazar y reenlazar continuamente, digamos, con una dinámica activa y no simplemente pasiva, en el sentido de te obligo a hablar, a confesar qué es lo que se te ocurrió, sino a componer y a poder producir la propia existencia, el cuidado de uno mismo en los términos que tú lo has puesto, Harold, o sea, y en la vía resistente que aparece, por lo menos en el último Foucault, que entonces, o sea, por lo menos necesita situar a la epitimia, digamos, a esta palabra, digamos, que se asocia a esta palabra antigua para nombrar el deseo, al lado de una economía bastante más amplia, en donde hay actos, hay placeres, no estrictamente vinculados a una experiencia de la sexualidad, sino una experiencia de la dietética, del régimen, de la enseñanza, de la formación. Por la cual, no es por una sola razón, sino por todo este entramado, digamos, y por los modos de veredicción en los cuales estos juegos van a terminar decidiéndose, aparece sí una voz verdadera en donde de alguna manera, bueno, la práctica justamente erótica aparece licuada, como insiste mucho Florencia Abadi en sus análisis en esto, y para mí es capital, digamos, o sea, de cómo se licúa a Eros de una violencia que siempre es irrupción, que siempre es tajo en las posibilidades justamente de lo ya dado, de la verdad, para componerla como una imagen filial, bondadosa, cuidadosa, etcétera, donde entonces el deseo pasa a ser aislado como una amenaza. El deseo es ya en los estoicos una especie de perturbación que es necesario contener, pero no se trata, y en eso va a ser muy claro Foucault, de señalar justamente un espacio ontológico y ontológicamente malo hacia el interior del sujeto, sino que esta va a ser la operación que para Foucault consuma San Agustín sobre el siglo V, justamente nombrando, libidinizando, como va a decir él, al sujeto como sujeto de deseo, con los términos que para Foucault allí sí hay saltos bruscos, digamos, o sea, del siglo IV pasamos a la siguiente figura que él trabaja, es Sade, digamos que para él va a ser el sargento del sexo, lo va a nombrar de esta manera, en Vigilar y Castigar, en el contexto en 1975, en el sentido de que hace entrar justamente toda la posibilidad erótica dentro de las posibilidades del lenguaje, de un lenguaje que se abre a representar lo irrepresentable, pero que termina siendo aún abierta una estrategia de representación. Esa estrategia de captación, digamos, que Sade efectúa, por más que en las palabras y las cosas aparece contrapuesta al cierre antropológico o al nuevo sueño antropológico del sujeto que representa Kant, va a constituir, a terminar de configurar para Foucault este zócalo, digamos, en el cual la sexualidad es el nombre de la muerte de Dios en la modernidad, ¿no? O sea, ocupa ese mismo lugar de jurisdicción. Foucault respecto allí hay un montón de críticas, o sea, y básicamente yo no sé ni siquiera si lo sigo completamente a Foucault en toda esta apuesta, en todo este recorrido. Sí me parece muy interesante para interpelar justamente la
a ver cómo decir, el asentimiento sin más, ¿no? a las prácticas, o por lo menos a los llamados a liberar el deseo, digamos, o sea, que forman parte, digamos, de las consignas de sus contemporáneos, y aquí hay un alejamiento clave con Gilles Deleuze, que escribe esta carta famosa al año siguiente de publicación de La voluntad de saber, en el 76, en el 77 Gilles Deleuze le mandó una carta a Foucault, que es esa que se tradujo como Deseo y Placer, a partir de la cual que Foucault nunca va a responder, y ellos ya luego no se vuelven a ver, o sea, hay un alejamiento allí que no es solo militante respecto de cómo fueron apoyando, digamos, las causas en los 70, respecto de el prurito que tiene Foucault justamente para apoyar cualquier tipo de movimiento que se cifre desde una lógica identitaria. En este sentido, Foucault no va a referir ni a una erótica de lo femenino, ni a una erótica masculino, en tanto que tal, ¿no? Lo que creo que está denunciando es que Eros perdió su fuerza. O sea, básicamente, que Eros ha sido captado por el discurso jurídico, que desde el poder soberano, básicamente, cualquier posibilidad emancipatoria viene designada, sea por el afuera del límite que implica una transgresión, cuál es el espacio desde el cual hay que desplegarse, y por lo tanto no se trata de un poder que circula, intensifica, muta, actúa, ¿no? Como si de repente, bueno, en la dinámica de las afrodisias aparecía una posibilidad, digamos, de movilidad más amplia. Mira, yo te quiero llevar a un momento del asunto, también para abrir un poco la reflexión, y tiene que ver con lo que acabas de señalar, que implicó un alejamiento un poco con la postura frankfurtiana y con otras similares que veían en esta sinonimia entre sexo, deseo y palabra también, un espacio donde el capitalismo habría ejercido represión, ¿no? O sea, y que por lo tanto habría una suerte de apuesta por liberarse a través de la transgresión que implicaba el pronunciamiento de palabras, la invitación a liberar el deseo, la invitación de alguna manera, a transgredir límites sexuales también. Y bueno, Foucault abiertamente se aleja de esa postura, sobre todo en la voluntad de saber, la hipótesis represiva va en esa dirección. Pero yo quiero pensar en el horizonte del neoliberalismo, donde pareciera ser que quizás a través de la categoría de libertad, precisamente, que es reapropiada por el neoliberalismo, hay igualmente un apoyo en el deseo. Pareciera ser que en este escenario en que la libertad se constituye como una suerte de valor de cambio, una materia prima para el despliegue del individuo, el deseo parece ser fundamental, pero un deseo que tengo la impresión, y ahí es lo que me invitaría como a comentar, a jugar un poco con esta hipótesis, que ahí el deseo necesita codificarse, de alguna manera. O sea, ya no estamos muy claros si tiene que ver necesariamente con la sexualidad, si tiene que ver con la palabra. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te sugiere podríamos llamar este redimensionamiento de la libertad que hay en el neoliberalismo? ¿Y qué lugar podría tener el deseo ahí también? Eso, más. Creo que Foucault lo deja claro, digamos, cuando él, o sea, él no puede terminar de formular este proyecto. Entonces lo que tenemos ahora sí, por primera vez, digamos, después de mucho tiempo, es todo publicado. O sea, tipo todo frente a nuestras narices, del 64 al 84, de qué se trata, digamos, todo este gran arco, digamos, que para Foucault es la sexualidad, y ahí lo podemos poner a jugar justamente vinculando con un hilo rojo, digamos, distintas menciones que van ocurriendo, desde no al sexo rey, digamos, en el 77, hasta
sus últimos textos, digamos, y por ejemplo, qué sé yo, las prácticas martirológicas cristianas vinculadas con la manifestación alitúrgica de la verdad de los cínicos en el curso del 84. O sea, hay un montón, me parece a mí, de programas súper interesantes para encontrar vías justamente donde se puedan cifrar prácticas de resistencia que Foucault está peleando justamente a determinada comprensión jurídica, insisto, y soberanista que se haga de la modernidad y de lo que él justamente conceptualiza como gubernamentalidad. Creo que lo que deja Foucault muy claro, y por ejemplo, de esto también hablábamos el otro día y se dedica a explicarlo, digamos, de un modo muy interesante, Luis, por ejemplo, Lencino, en su libro sobre Foucault y la política. O sea, en Nacimiento de la biopolítica, Foucault es muy claro, digamos, de cómo el neoliberalismo apropia, no solo, digamos, al deseo en la figura justamente de este capital humano que debe evaluarse, digamos, como empresario de sí mismo, sino en un neoliberalismo que de alguna manera dispone de absolutamente todas las minorías y conjuntos habidos y por haber, digamos, que se puedan salir y que puedan ser parte justamente de las distintas caras que precisa un sujeto para no antropologizarse en un homo politicus que de alguna manera eh, concentraría o homogeneizaría una posibilidad que el neoliberalismo necesita mantener abierta, ¿no? Porque es parte justamente de su estrategia de gobierno, digamos, a nivel general y singular, que así sea. En este sentido, si ustedes quieren, Foucault fue premonitorio respecto de dar cuenta de cómo iban a ser utilizados por las mismas estrategias neoliberales los movimientos de las disidencias sexuales. O sea, hay un toma y daca aquí que está siendo reconocido justamente sotoboche, digamos, en estos análisis de Foucault, y que de alguna manera forman parte también de la sorna, digamos, o el comentario, digamos, Foucaultiano de que el siglo XXI iba a ser un siglo de Leuciano, de estos gestos, digamos, y también de los embistes muy explícitos contra Marcuse y la Escuela de Frankfurt a lo largo de los años 60, por lo menos en los dos cursos de la sexualidad que fueron publicados el año pasado, donde no solo es el aparato crítico, racionalista, etcétera, de Frankfurt el que le molesta, sino este llamado justamente a una nueva sexualidad en un utopos, es decir, en otro espacio y en otro tiempo que no sea el de esta configuración, el de esta condición de posibilidad, etc. O sea, la apuesta Foucaultiana es como justamente desasirse del soberano, pero no del poder, digamos, y de alguna manera poder poner a jugar la condición libre. Y creo que por eso el modelado del hombre adulto griego, digamos, frente a la posibilidad de resolver activamente su existencia, es interesante, porque justamente no se trata de una libertad que ya viene pasivizada, o que solo te encuentra con tu zócalo ontológico desde un lugar absolutamente pasivo, porque estás siendo gobernado sin posibilidad justamente ni margen de acción, sino convocando al sujeto desde una posición activa, que es la que ese registro le permite a Foucault construir. No sé si estoy siendo precisa, me perdí o me falta alguna parte, porque no lo sé. Es interesante en ese sentido, por ejemplo, en la carta de Deseo y Placer con Deleuze. Deleuze le dice, Foucault le dice, yo voy a tener que encontrar otra categoría que no sea deseo, porque a mí deseo no me sirve, me parece que le estamos haciendo el juego a las mismas lógicas que queremos interrumpir, y Deleuze le dice, para mí el placer justamente es una instancia justamente de llamado al goce, a la consumación, etcétera, que tampoco permitiría justamente tejer más allá del acto mismo en donde eso se consuma y por lo tanto se termina.
hay una discusión interesante, muy oscura, muy críptica, es una carta bastante inentendible, digamos, de parte de Deleuze también, las posiciones no son fáciles de reconstruir, donde es muy interesante ver esto que vos decís, ¿no? Bueno, para Foucault la libertad es una condición de posibilidad del cuerpo que es capaz de activar su propio poder, digamos. Esto para Deleuze no va a ser así, o sea, la libertad va a ser justamente un horizonte emancipatorio, y el poder no va a ser visto como una posibilidad ontológica, sino justamente como una limitación en todo momento, y la posibilidad ontológica viene por otro lado, viene por este deseo, en realidad viene por un eros que para Deleuze todavía funciona con una fuerza de ligación que para Foucault se juridizó y se perdió, o por lo menos aparece demasiado atenuada, y es necesario dar cuenta de cuáles son sus condiciones de posibilidad antes de pedirle que se mueva, o antes de soñar con que se pueda mover. Y creo que ahí hay cuestiones muy interesantes que se dan. También está todo el juego con el psicoanálisis y toda la crítica, digamos, que después se le hace, digamos, a Foucault, y esto me parece que es revelador, y andás a ver qué pasa ahora, digamos, que todas estas publicaciones salen a la luz, porque digo, están los textos de Alouche y otros, digamos, leyendo el último Foucault, como el modo justamente en el que se da la verdad en la transferencia del análisis, y ahora con todo esto se suman muchísimas críticas respecto de que de repente en Foucault está funcionando una concepción de deseo mal leída de Lacan, en el sentido de deshistorizada, etcétera, sí, pero fuera de la relación transferencial, que supone justamente el ir y venir, y el suponer bueno, que no hay un amo que decide sobre la interpretación, como que habría un pasaje demasiado brutal entre las prácticas de confesión del cristianismo y las del diván psicoanalítico. O sea, creo que son instancias interesantes justamente para interpelar esto, ¿no? ¿Cuáles son los modos de subjetivación que efectivamente se hacen posibles, que renunciamos al deseo como piedra de toque de los discursos de liberación, si es que estos ya son constantemente apropiados por el neoliberalismo? Si hay posibilidad justamente de que los placeres no lo sean, en el sentido de que aquí se teje una ética, y entonces en qué otra condición de posibilidad se haría esto si no es también dentro de una gubernamentalidad neoliberal. Creo que es interesante, y por eso yo en todo el análisis genealógico finalmente, o sea, como que lo que valoro es esta puesta en relación, ¿no?, que le permitan las genealogías a Foucault, que no es solamente para historizar y poner en una facticidad histórica y entender que ahí no hay nada dado por evidente, sino justamente ponerlos en un marco relacional, en donde, bueno, el deseo por su parte solo, para Foucault, no permitiría activar nada, nada que suponga justamente una diferencia, una práctica de libertad, un modo de subjetivación, otro que no sea el que ya está comandado, por lo menos desde el siglo V después de Cristo. Y comandado además como obediencia, porque ese es el tema. La diferencia entre los estoicos y los cristianos, porque en el 77 Foucault ya dice, o sea, ya advierte que el zócalo son los estoicos, y de hecho cuando él escribe primero que el uso de los placeres y el cuidado de sí, las confesiones de la carne, era porque pensaba que ahí ya estaba el sujeto de deseo y basta, con esto alcanzaba, ¿no? De hecho en Gallimard, ahora se publicó porque ya estaba en Gallimard el manuscrito de las confesiones de la carne desde el 81. Es Paul Bain el que ahí le dice a Foucault, escúchame, te va a quedar reducido el mapa de historia de la sexualidad y del deseo si no vas a los umbrales anteriores. El umbral anterior primero es el de los estoicos, pero para los estoicos allí no había ni una obligación ni una falta. O sea, era básicamente ir descubriendo una verdad de uno mismo, ¿no?, pero no porque estaba escondida ni nada, sino porque es resultado de una práctica, ¿no? En el cristianismo, básicamente, esto pasa a ser del orden del deseo, deja de tener que ver con la voluntad, y por eso hay
si ustedes quieren, una pelea interesante entre los 60 y los 70 respecto de reapropiar el deseo como pieza justamente para desencadenar al sexo de los preceptos victorianos, etc. Pero el análisis histórico de Foucault justamente lo que a él le permite es decir, perdón, o sea, ustedes están desconociendo toda esta historia de captura, o sea, y siguen creyendo y cifrando justamente desde aquí una especie de movilidad dialéctica sin telos, pero en la que él desconfía profundamente porque no tiene nada que ver con la práctica concreta, digamos, de un poder puesto a circular, no a desenvolverse.